Bueno, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos ambientales virtuales organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, desde el Departamento de Promoción Ambiental, invitamos a Claudia Paredes para la disertación de la charla Semillas y Ambiente, ¿para qué conservar? Bueno, antes de leer tus antecedentes, Claudia, quería preguntarte un poco, ¿cuál es la importancia de las semillas y el rol que tienen, ¿no es cierto?, lo que vas a hablar un poco, que te vas a explayar obviamente en tu presentación sobre los bancos de semillas o los bancos de germoplasma. Eh, la idea es un poquito romper el mito de que la semilla tiene solo una manera de presentarse. De hecho, en el primer Power hay diferentes formas de semilla, están ahí y no las tenemos muy clarificada a qué nos estamos refiriendo. Entonces sería cualquier material vegetal pequeño, cualquier porción de tejido que dé condiciones de poder perpetuar su propia especie. Y la importancia básicamente es la del tipo real, la de asegurar para generaciones futuras la continuidad de una especie determinada, y también un valor simbólico que está muy asociado al aspecto cultural, ancestral, humano, ya rondando con el tema de seguridad alimentaria y, ¿por qué no?, de soberanía alimentaria. De soberanía alimentaria, sí, exactamente. Bueno, Clau, yo les cuento que Claudia es ingeniera agrónoma, graduada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, matrícula provincial 101, es docente investigadora categorizada, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y en la expansión académica de San Pedro de Jujuy. También es coautora fue coautora de la Ley de Creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Ley Provincial 6032 del 2017, representante en la Comisión de Semillas, aportes para la modificación de la Ley de Semillas, y de Educación Superior del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Jujuy, ante FADIA, que es la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica. Es miembro de la Sociedad Argentina de Genética y Sociedad Argentina de Horticultura, y realizó trabajos en conservación y recuperación de semillas mediante tratamientos de osmoacondicionamiento, en la definición de protocolos in vitro de quinoa, y actualmente se encuentran diseñando un programa de saneamiento de especies florales a través del cultivo in vitro. Bueno, Clau, bienvenida, muchas gracias por tu participación en este espacio para concientizar, sensibilizar a la comunidad y, bueno, para dar a conocer también los trabajos que hace mucha gente en la provincia y particularmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con temas relacionados a temáticas ambientales. Bueno, muchas gracias. A mí lo que me gusta sobre todo de la propuesta es que se hable en términos de diálogo, porque entonces eso te da la posibilidad de pensar que va a existir alguien que, aunque esté calladito, puede interactuar, que puede enriquecerlo en algún momento y pueda tomar alguna decisión acerca de actividades que nos conciernen a todos como ciudadanos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, y como comentaba hace un momentito, esta primera imagen vincula por ahí modalidades de conservación y posibilidades de tejidos vegetales que son considerados técnicamente semillas, pero que uno no las tiene por ahí incorporado como semilla porque no ve el clásico poroto, la vaina, una legumbre, un granito. Entonces cuesta pensar la semilla en estos términos, pero en la primera imagen, sin pasar, por ejemplo, en esta primera imagen estamos teniendo segmentos mononodales, son yemitas, nuditos de especies florales que están en condición in vitro. Están con un crecimiento desacelerado porque sería una forma de conservarlos en un sector o en un ambiente muy pequeño, para no tener que tener una gran estructura. En la segunda imagen, aquí al centro, son keikis de orquídeas, ¿no? Son esos brotecitos también de orquídeas que se producen in vitro. Bueno, aquí solamente es un sitio de colecta que se hizo en la localidad de Guerrero. Aquí recién es lo más cercano a lo que entendemos como semilla, que es en realidad un tratamiento, como bien citaste, de acondicionamiento ambiental con algún agente, en este caso tiene nitrato de potasio, por ejemplo, y son semillitas de quinoa,
de quinoa negra en realidad, en donde se le busca, al incorporar ese tratamiento, que se uniformice la germinación. Entonces, al uniformizar esa germinación, nosotros tenemos un buen stand de plántulas y no las vamos perdiendo a lo largo del ciclo. Entonces podemos tener una cosecha más o menos interesante, sin demasiadas pérdidas. Y finalmente, solamente aquí tenemos el lirio del agua, le llaman, ¿no? Es en realidad también una especie sobre la que estamos trabajando, pero solamente en términos de propagación vegetativa a través de cultivos in vitro. Entonces, para no caer mucho en esta cosa tipo clase, de colegio, de facultad, entonces me parece más dinámico ir conversando, que siempre que hablaremos de semilla hablaremos de los centros de origen. Yo sé que salió también en otras oportunidades los centros de origen, aquellos espacios, ¿no?, en todo nuestro planeta, aquellas áreas específicas en donde se produce el comienzo de una especie, en donde es el punto de partida de una especie, y a partir de la cual entonces, si nos encontramos con estos centros de origen y diversidad que ya Vavilov los había descrito correctamente, nos vamos a encontrar con la mayor diversidad que existe para esa especie, porque están todas las combinaciones de alelos que son las que te van a permitir tener una mejor adaptación. Pero aquí me parece interesante un poco conversar, porque al principio nombramos algo vinculado a la seguridad alimentaria, a la soberanía. Y Jujuy es una provincia riquísima, de hecho forma parte de uno de los genocentros de cultivos andinos, ¿sí?, en la parte de quinoa. No somos solamente en nuestro territorio de provincia, sino que tenemos formamos parte en realidad de una zona mucho mayor, de que lo que sería la comarca andina. Pero aquí me gustaría detenerme, porque por algo somos ingenieros agrónomos y me gusta hacer este comentario, el hecho de que tenemos una diversidad y una riqueza biológica tan importante, pero es un recurso, aquí dice inexplotado, es feo el término, inexplorado me parece más adecuado. Y decimos que de esas 250.000 especies vegetales conocidas por el hombre, 30.000 son comestibles. De allí 7.000 se utilizan para la alimentación. Se cultivan 120. 9 proporcionan más del 75% de la alimentación humana y solo 3 están suministrando el 50% de las demandas, de las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Es decir, que la alimentación humana en general descansa sobre muy poquitas especies. Entonces, claro, es una llamadita de decir que muchas veces la gente tiende a pensar que la agriculturización es lo que fue quitando diversidad biológica, y en realidad son formas equivocadas de manejo que han hecho de que nuestra alimentación se base en muy pocos alimentos, en muy pocas especies, claro. En muy pocas especies, y en tal caso, bueno, en cada especie hay una multiplicidad de variedades y procesos de mejora genética y toda la historia, pero en definitiva la base genética se tiende a estrechar cada vez más. Entonces aquel que pretenda perpetuar y disponer de mayor cantidad de alimentos en una mayor variabilidad, va a tener que siempre ir buscando permanentemente nuevas fuentes de variación. ¿Y dónde lo va a encontrar? Ahí, en el ambiente, en la naturaleza, están a nuestros dedos, ¿no es cierto? Y no está de más entonces hablar de germoplasma. Cuando decimos germoplasma y lo nombramos tanto, de manera tan repetida, y no sabemos exactamente a qué cuestión estamos refiriendo. Entonces siempre hablaremos de aquel material que sea capaz de transmitir caracteres hereditarios, es decir, que deje la herencia de esa especie en generaciones sucesivas. ¿Sí? Es un conjunto de genes que se va a transmitir, y para ellos necesitas de una vía gametos, células reproductores. Y acá lo que tenemos es un conjunto, una colección de semillas que no hacen más que representar también un rico germoplasma variado en diferentes formas y colores. Ahora, cuando hablamos de germoplasma, si bien es cierto, vos podés pensar que el material genético podemos aludirlo al reino animal, al reino vegetal, incluso al mundo microbiano, por ahí es interesante porque uno de los planteos sociales interesantes que se ha dado hace muy poquito tiempo con el tema de la ley de semilla fue justamente qué se protege, qué es lo que se prohíbe, qué se cobra, qué se pretende patentar, y si es patentamiento sería la palabra adecuada, y ahí al final capaz que llegamos a la conclusión de que no es así. Pero bueno, hablar de germoplasma, hablar de recursos fitogenéticos, fitos refiriendo al tema de las plantas, ¿sí? Y estamos hablando de un conjunto de variedades. Esas variedades pueden ser materiales desarrollados por las propias comunidades, las llamadas razas locales, las landras, ¿no? Esas variedades que en Jujuy somos riquísimos en estos recursos. Tenemos variedades de papas andinas, de hecho,
el Banco de Germoplasma de Balcarce ha nutrido su colección justamente en la última colecta realizada en la provincia de Jujuy, Salta, en la parte andina, y es la que le ha proporcionado el mayor reservorio y que le ha permitido tener incluso avances significativos desde el punto de vista tecnológico. Pero el punto de partida fue realmente la riqueza fitogenética, es decir, esas variedades que la gente en sus sitios habituales, en sus viviendas, en sus comunidades, las estaba conservando. ¿Por qué? Por una cuestión de uso, por una necesidad. El hombre preserva aquello que aprovecha, que le hace bien. Entonces, esa afinidad utilitaria creo que también puede resultar interesante para tratar de responder el primer dilema, de decir, ¿para qué conservamos? Bueno, los recursos fitogenéticos, en términos medio académicos, como para no rompernos un poquito de los esquemas, están todo el grupo de las especies silvestres, pueden ser malezas emparentadas, incluso cuando se habla del punto de vista de la conservación, nunca se habla ya en términos de que algo es malo, no, la maleza ya no es tan mala en sí misma, está ocupando por ahí un nicho, un sitio diferente, o quizás está ubicado en un sitio que no es el previsible, pero no necesariamente es una presencia que se deba eliminar. Esto te enriquece porque es una fuente riquísima de genes y de alternativas para mejorar los materiales ya cultivados. Y como especies cultivadas no solamente vamos a hablar de los híbridos, ¿no? De estos que generan por ahí controversia a nivel de campo, hablaremos también de las razas nativas, de los cultivares locales, de los cultivares primitivos. Esas son las variedades tradicionales y ese es el germoplasma que ha nutrido las comunidades de nuestra provincia. Pero también ha existido, y Argentina es muy rica también en historia, una línea de mejora genética que ha permitido tener una buena variabilidad, pero puesta ya en uso, es decir, buenos trigos, buenos maíces. Antes del boom sojero, que fue muy reciente, la riqueza agronómica de nuestro país se basaba justamente en haber desarrollado mediante vía convencional, por cruzamiento, sencillamente, líneas de mejora. Esas líneas de mejora después se las iba seleccionando, iban llegando a seleccionarse materiales que iban siendo superadas por otras de mayor o mejor potencial, y entonces ya hablamos de productos de programas de mejoramiento. Y ya al final, que es lo que estamos también analizando, los productos de biotecnología, en donde la semilla tiene mucho que ver. Los productos de biotecnología, estamos hablando ya de la ingeniería genética a través de la transgénesis, es decir, cuando incorporamos el ADN foráneo de alguna otra especie, incluso totalmente diferente a un material original, o bien ya de la edición génica, que es una herramienta más interesante que logra resolver los inconvenientes presentados por los cultivos transgénicos, que tienen incluso dificultades de regulación y de aprovechamiento. Y bueno, pero cuando hablamos de semilla, ¿de qué hablamos? Hay que hacer la diferencia, la semilla botánica como la semilla convencional que nosotros pensamos que es la que se observa después de haber sido fecundado la flor y bueno, por fin emerge la semilla. Esta es la de origen botánico. Y la genética es justamente la opuesta. Si nosotros hacemos alusión a la semilla botánica, es justamente la que te va a dar la mayor variabilidad de lo que tiene esa especie, mientras que la genética, como es un producto de mejora, o decir, de un proceso humano de selección y de cruzamiento, tiende a ser exactamente lo opuesto, es decir, tienden a ser totalmente homogéneos porque están cumpliendo un rol específico. El cultivo tiene que ser homogéneo para que sea eficiente desde el punto de vista agronómico. Claro. Ahí está lo que decíamos antes, el viejo concepto de lo que tenemos como semillita, el germinador, cuarto grado de la primaria, las partes de la semilla, testa, plúmula, radícula, que es lo que empieza a desarrollarse, cotiledones, sustancia de almacenamiento, etc. Pero muchos otros elementos también son considerados semillas, y por lo tanto son los que nos van a dar el puntapié para empezar a tomar decisiones a nivel de ciudadanía, ¿no? Conservar lo que tenemos. Ahora bien, cuando hablamos de conservación, ¿de qué decimos? Por lo general pensamos en un banco de germoplasma, pero hay que diferenciar dos tipos de semilla más allá de la diversidad en cuanto a su especie, a su caracterización y todo eso. Hay materiales o especies vegetales que son las llamadas recalcitrantes y que van a producir semillas, pero no van a poder sobrevivir en condiciones de sequedad y de frío, que son las condiciones en las que naturalmente se tiende a diseñar un programa de conservación. Es decir, cuando yo pretendo conservar una semilla a largo plazo, por lo general tiendo a disminuir su metabolismo, y eso lo logro disminuyendo la temperatura y disminuyendo los niveles de humedad.
De hecho, esa es la base con la cual trabajan los bancos de germoplasma. Entonces, ahí yo puedo conservar porotos, maíces, otras legumbres, etc. Pero hay especies que no pueden tolerar esos procesos de desecación. Entonces se llaman recalcitrantes y hay que pensar o diseñar una estrategia para conservarlas y no perderlas en el proceso de almacenamiento. Las especies que tienen semillas ortodoxas son las que sí van a poder sobrevivir a estos periodos de alteración, de secación, congelación. Entonces sí podemos pensar en estas especies o semillas ortodoxas como las factibles de ser incorporadas a un banco de germoplasma. Esto es solamente porque también era un raconto, las condiciones. Hablar de conservación de semillas, ¿de qué significa? Hablar de más de 10 años de almacenamiento, pero en condiciones específicas, 20 grados bajo cero, 4 a 7% de humedad en semilla, y eso te va definiendo los plazos en los que va a poder ser conservado, siempre hablando de materiales ortodoxos. A mediano plazo hablaremos ya de un poquito más de humedad, un 15% de humedad, hasta 10 grados centígrados, también con otros parámetros controlados, y podemos tener 10 años de almacenamiento en las cámaras, ¿no? De los bancos. Plazo es cuando solamente se le reducen los contenidos de humedad ambiental y temperatura ambiental, y entonces uno puede preservarlo 1, 2, 3 años. La quinoa particularmente es un detalle muy interesante, siempre lo traigo a colación, porque nosotros hemos tenido muchos inconvenientes en poder preservarla, porque había una pérdida de vigor de casi un 50% de una temporada a la otra. Y sin embargo uno va a colectar información en las comunidades y te dicen que lo conservan en los cacharros de barro y preservan perfectamente durante cualquier cantidad de tiempo. Entonces, claro, evidentemente ese acondicionamiento que la gente ha realizado intuitivamente eran las mejores condiciones para poder conservarlas a largo plazo. Y cuando uno le puso mayor iluminación, una heladera y no sé qué, bueno, tal vez no ha funcionado, entonces hay que ir definiendo y ajustando. Claro. Hay que ir ajustando protocolos. Y bueno, este es el clásico ejemplo de lo que serían las semillas ortodoxas, trigo sobre todo, maíces. Las recalcitrantes, como decíamos, serán las que no van a poder tolerar esas condiciones, entonces van a tener que requerir de instalaciones específicas y además de otras características, porque si uno las somete resultan dañadas y perdemos ese potencial. Caso concreto, frutos tropicales, que para el caso de la provincia de Jujuy es un recurso interesantísimo. El Intayuto casualmente mantiene una colección activa de trabajo de frutos tropicales, mango, palta, bananos, etcétera, que casualmente son los materiales que no admiten ser conservados mediante la vía convencional de banco de germoplasma. Claro. Y bueno, lo que me parece interesante es decir que existen amenazas, y un poco esto era lo que era el hilo conductor de por qué conservar semillas. Hay una sustitución de variedades locales, no es que haya un proceso, yo en tal caso voy a defender o voy a clarificar la idea de la agriculturización, no como una mala palabra, sino como cuando las cosas están mal hechas. La agricultura es una tarea absolutamente necesaria para la humanidad, pero entonces, claro, si es tan necesaria, tiene que ser intensificada mediante el acompañamiento de estrategias adecuadas de conservación, porque si no, tendemos a achicar justamente ese pool de genes, esa diversidad de genes, ese acervo que tenemos, porque en principio, desde lo humano vamos sustituyendo las variedades locales, ¿sí? Vamos perdiendo ese aporte de las razas locales, esas razas que se han adaptado y que han estado milenariamente en las comunidades nativas. Hay una demanda creciente porque vamos siendo cada vez más, hay una explosión demográfica que exige territorio, es decir, para poder vivir, y alimento. Entonces también hay una pérdida de hábitat natural. Y al existir esta pérdida de hábitats naturales, lo que se van perdiendo son justamente los espacios adecuados para que esas semillas o esos materiales evolucionen y puedan preservarse a lo largo del tiempo. La degradación ambiental absolutamente vinculada a las malas prácticas, la deforestación, la desertificación, el desmonte, modificación de cuencas fluviales, aspectos que pueden ser resueltos de alguna manera con una planificación o un ordenamiento territorial aunado con un sistema totalmente funcional de leyes que también actúen para evitar este tipo de aspectos. El cambio climático, que no podemos dejarlo pasar, y también, como bueno, me salté esto, pero el tema de la falta de legislación o políticas de protección que conserven esos recursos. Y aquí me detengo porque
hay una cuestión interesante. Argentina, siendo mega diverso y tan rico en disponibilidad de recursos, carece de una ley de recursos fitogenéticos. Estamos participando en el intento de querer hacer aportes para una legislación que sea nacional, porque tampoco podemos contrarrestar provincias con un pasaje. Salta, Jujuy, estamos a 100 kilómetros y no podemos tener legislaciones diferentes. Pero se complejiza bastante. Y está vinculado también a aquel debate que no hace mucho tiempo surgió cuando se quiso realizar la actualización de la ley de semilla. ¿Y por qué pasa el tema de la necesidad? Porque la ley de semillas tiene un nombre que eventualmente no sea tan ajustado. Uno habla de ley de semilla y cree que tal vez está haciendo alusión a estos materiales que vimos, estos materiales nativos, y entonces generó todo un resquemor en las comunidades, en ciertos grupos. Pero en realidad la ley de semillas alude a la propiedad intelectual. Muy poco tiene que ver con los recursos fitogenéticos. Está aplicada de manera exclusiva a los materiales que han sido sujetos a una mejora. Es decir, a variedades gene cripto, a híbridos gene criptos de diferentes, ¿no? Híbrido doble, simple, triple, todos los materiales que han pasado por un proceso de mejoramiento genético. Las semillas nativas, las naturales, o lo que es mejor, incluso las semillas criollas, que ya tienen una instancia de domesticación, pero que todavía no han sido inscriptas, no son pasibles de ser legisladas o reguladas por la Ley de Semillas 23247 del año 73, que era la que cada tanto aparece la ley sobre la palestra y todo el mundo genera un debate y queda sin resolverse. Ya perdió el estado parlamentario en el año 2019 y bueno, la situación del 2020 hizo que también perdiera. También se retrasara. Tal cual, y no parece que tuviera muy pronta la posibilidad de su tratamiento en diputados. Y bueno, lo que presento acá es que pese a que no existe una normativa nacional, existen estrategias, y las estrategias las desarrollan las instituciones. En este caso es la red de bancos de germoplasma de INTA, en donde podíamos situar cada uno de los bancos que ya conocemos y que tienen incluso diferentes características. No todos los bancos son iguales. Hay bancos activos, hay bancos bases y hay colecciones de trabajo. ¿Y de qué van a depender? Primero, de la disponibilidad y de los materiales con los que esté trabajando. La disponibilidad está vinculada con que se tiene material adecuado en cantidad suficiente para poder hacer una distribución. Y otra cuestión está vinculada a la infraestructura y a la capacitación del personal. El banco base es aquel que no intercambia con ciudadanos, con estudiantes, sino solamente es un reservorio que contiene los duplicados de las diferentes colecciones en el país. En este caso tenemos uno solo en nuestro país, que es el Banco Base de Castelar, y fíjense la cantidad de materiales que tiene bajo su resguardo, de los cuales muchos han sido colectados, como digo, en la provincia de Jujuy. El resto de los bancos, en donde también se encuentra la provincia de Salta, que es el Banco Abierto de Cerrillo, es un banco en realidad de trabajo, un banco activo de trabajo. ¿Por qué? Porque uno puede acceder a los materiales que resguardan a través de convenios especiales. Uno establece el objetivo que desea, por ejemplo, temas de tesis, investigación, desarrollo, y entonces en esas condiciones los bancos activos van a poder facilitar el material. El banco base no. El banco base tiene otros requerimientos y es mucho más exigente en el cuidado y en la preservación de los materiales. Y no está citado acá Jujuy casualmente porque lo que tiene son colecciones de trabajo, serían como una dimensión menor, pero son colecciones que están a suelo, están en el predio de Yuto, y es uno de los que más aportan también en cuanto a variabilidad de frutos tropicales. Aquí están citados de acuerdo a las diferentes ubicaciones geográficas del país, el Banco Abierto de Sáenz Peña, que es el que lidera el desarrollo de cultivares de algodón y de ocra, y que ha también dado lugar a la creación y a la inscripción de materiales transgénicos de algodón. El Banco Abierto de Manfredi, que conserva maní, sorgo, alfalfa. El de Mendoza, que es el de la Consulta, que es por excelencia se dedica a la horticultura y a la vid. Banco Abierto de Marcos Juárez, trigo, soja, etc. Y bueno, las etapas de manejo y uso, yo con esto en realidad no es que
la idea sea dar una clase sobre manejo y toda la cuestión, sino solamente compartir que a veces se requiere de un acondicionamiento mínimo y de cierta formación. ¿Para qué? Para que cualquiera de nosotros estemos en condiciones, desde nuestra situación de ciudadanos, de comunidad, poder generar una colección activa. De repente yo pienso en las escuelas, de repente yo pienso en los centros comunitarios, de repente pienso en aquellas entidades o barrios que no están, por ejemplo, en el casco céntrico, que por ejemplo están en La Almona, que están en Guerrero, qué sé yo, y tienen ahí un reservorio interesante. ¿Y quién te dice que a lo mejor, siendo lo suficientemente adecuados, puedan empezar a tener un material en conservación que resulte útil? ¿Y quién dice si no en un futuro puedan llevar a inscribirlo ante INASE? Tal vez no como un material cultivado, pero sí en el registro nacional, dando lugar a que existen materiales que han sido conservados y desarrollados por la gente del lugar. Y eso ya le da una identidad de mucho valor, ¿sí? Y permite entonces que en el caso de que existan terceros interesados en generar variedades comerciales, reconozca que han existido pobladores originales que ya lo tenían desarrollado a la raza local o al cultivar dentro de sus comunidades. Entonces, para esto en realidad solamente es tener en cuenta que si es necesario metodizar. Prospección es un término, siempre lo digo, pero la prospección es un término que es más bien geológico, que tiene que ver con la exploración a detalle. Y claro, esto está aludiendo un poco al recurso fitogenético. Entonces, tal vez digamos, más bien colección, intercambio. Las ferias de intercambio tienen lo suyo a favor. De hecho, hace una semana tuvimos una en Humahuaca, en donde era una feria de compra-venta, trueque. Se generan espacios interesantes, tienen otros inconvenientes, pero siempre hay que pensar en el aspecto proactivo de tal vez ayudar a las comunidades de que mejoren algunos detalles vinculados a la sanidad, y resolviendo estos aspectos creo que perfectamente son, digamos, un estímulo a la conservación y al intercambio. Entonces, la primera etapa hablaríamos de una colección de intercambio, y después empezaríamos a hablar de la conservación en realidad. Y cuando hablaremos de conservación, haremos las dos salvedades. ¿Cuál es la metodología adecuada? ¿La in situ o la ex situ? No es una mejor que la otra, son estrategias diferentes que se complementan y que en algunos casos se necesitan para poder tener un programa exitoso. Y después hablaremos de la evaluación. Uno hace una colecta, un espacio, una caminata, diseña una visita de una semana, recorriendo cerros, yendo a comunidades, y bueno, trae un bagaje de cosas. Entonces, ¿cómo hago? Lo llevo a un gabinete y empiezo a analizar. Hago una evaluación de la calidad, de las condiciones, de la calidad sanitaria sobre todo, y empiezo a plantear la caracterización, es decir, la descripción mediante atributos de ese material, dándole un detalle pormenorizado de lo que me brinda esa especie, ¿sí? Hay algunas especies, la mayoría, que tienen ya descriptores establecidos, que son atributos que uno tiene que tener en cuenta para darle un nombre y apellido a aquella especie que uno colectó, pero hay otros que no, e incluso es tema de tesis doctoral el desarrollo de una serie de descriptores que mejor describan justamente las características de una especie. Y finalmente la fase de documentación. Bueno, esto solamente de reiterar, los estudios previos de la colecta, implica siempre conocer bien el terreno, planificar y estudiar los materiales, qué es lo que vamos a colectar, en qué época del año vamos a hacer los desplazamientos, a qué zona visitaremos, dónde están distribuidas geográficamente las especies, recopilar información del área, y bueno, la idea es ser eficientes, porque sería alcanzar una máxima variabilidad de lo que pretendo alcanzar, pero con un mínimo número de muestras. No es que voy a sacar a camionetas, no. A veces una vainita es suficiente, pero si yo tengo información muy detallada de dónde saqué aquella vainita y qué sé yo, con el geoposicionamiento de la plantita, no hace falta que yo saque toda la mata y me venga con media camioneta repleta de cosas, sino que yo tengo que saber qué tomar, qué identificar como prioritario, y hacer también una tarea muy rica a nivel de gabinete y laboratorio. Entonces, en esta fase nosotros haremos la diferenciación que decíamos al principio. In situ o ex situ. Y bueno, la ex situ es la que está conservando fuera de los hábitats naturales, ¿sí? Son componentes de la diversidad biológica, pero fuera. El ejemplo, como si fuera una probeta. En ejemplo yo lo pongo porque nosotros los teníamos acá, que eran las papitas andinas, que casualmente como semillas no se conservan, viste que las semillitas en el tubérculo, la semilla botánica no se mantiene, entonces la manera de conservar la calidad incluso es a través del cultivo de tejidos.
Eso te lleva a formar mini papitas, que son microtubérculos, y esa es una papa semilla en realidad, pero no la semilla botánica, porque la semilla botánica es la de una baya, y no es exactamente eso. Pero bueno, la papa es un cultivo tan importante, tan interesante, que requería de esta estrategia para poder conservar. Claro. Y mira, en una estantería pequeñita tenés 21 genotipos distintos, tenés 21 zonas casi diferentes en una estantería, por eso es importante conocer la posibilidad. Y la conservación in situ es cuando ya estamos hablando de que van a estar en el mismo sitio, no en sistemas naturales, siempre considerando que la riqueza está dada por la capacidad de poder evolucionar en forma conjunta con los componentes del ecosistema. Eso está piola, claro. A veces se puede, claro. Y a veces no. Claro. Solamente el comparativo acá sobre qué mecanismos usarse, analizando los pros y los contras. El mecanismo in situ mantiene las poblaciones donde se originaron, en el mismo sitio, mantiene esos procesos evolutivos que decíamos, hay una coexistencia, interactúan entre especies, y ojo, esos procesos de interacción de alguna manera también perpetúan los genotipos, ¿no? Y permite poder cumplir todos los propósitos de descripción de los materiales en la medida en que esa forma de conservar se haga correctamente. ¿Cuál es el problema? En que uno cuando plantea una estrategia de conservación in situ, significa que uno va a destinar un área particular para que esos materiales estén en ella y puedan vivir coexistiendo con otras especies. El problema es, una vez más, la representatividad. Cuando un área es grande, pequeña, es demasiada, suficiente o adecuada para conservar el germoplasma que yo deseo. A veces una finca es suficiente y a veces ni todo el cerro, ni medio Jujuy podría ser suficiente para conservar la variabilidad que pretendo. Entonces la cobertura en términos, digamos, estratégicos resulta bastante difícil. Y tiene una cierta dificultad operativa porque hay que aunar ya el aspecto humano. Si yo digo que tengo un sitio interesante de colecta, una comunidad particular, y la comunidad no está interesada porque está produciendo otra cosa y hace horticultura, que a nosotros nos pasa mucho, los agrónomos, ir a la quebrada y decir qué fantástico, van a poder ser maíces y qué sé yo, y la gente dice, mira, no, yo me dedico a la horticultura, hago horticultura de hoja, porque tiene una rotación altísima, yo en 45 días ya vendo, y no se le puede decir nada. Entonces, claro, aunar las necesidades humanas tiene también sus problemitas. Hay que haber tiene que existir una voluntad política incluso de hacerlo, definir un área de conservación, un parque botánico, por ejemplo, un área de reserva. Bueno, esas ya son palabras mayores. Y por supuesto requiere entonces mucha mayor inversión en términos de recursos. Conservar ex situ en el laboratorio, en un banco de germoplasma, menos costoso. Menos costoso en relación a la estrategia anterior. Es decir, que en espacios pequeños yo puedo mantener una gran cantidad de especies. Y logro tener una cobertura mayor. Como acabo de decir, en una estantería tengo 21 genotipos, 32 genotipos, y sé que están representadas toda una región ahí. Es ideal para conservar agrobiodiversidad, es decir, aquellas especies que tienen una finalidad agronómica. Pero ¿cuál puede ser su contra? Que sea limitada, no es válida para la totalidad de las especies. Aísla los especímenes y hay procesos evolutivos que nos vamos perdiendo también al haberlos aislado y tenerlos acá resguardados en algún laboratorio o en algún banco, y requiere un intenso muestreo. ¿Por qué? Porque no hay que perder las variaciones que existan, mutaciones que pueden surgir de manera espontánea, y eso exige entonces que haya un personal también capacitado para ir detectando esas variaciones. Ahora es muy sencillo en términos de herramientas moleculares, pero como no todos tampoco tenemos la posibilidad de tener la biología molecular en un laboratorio, entonces, bueno, a veces una caracterización de fenotipo, de presencia, es mucho más interesante y definitoria. Esto es solamente repetir, es componer en la conservación en el lugar, es conservar los componentes del ecosistema, mantener, recuperar las poblaciones, es básicamente una protección legal de un área y de un hábitat. Está empleada sobre todo en las silvestres, en las forestales, que de otra manera no podrían conservarse, y entonces implica conservar y movilizar recursos en áreas naturales. Este es un ejemplo, conservación digamos, en finca. Como una visión más macro. Más macro, porque además, mira, como ventaja, se me ocurrió colocar que el aporte que vos tenés acá de información es el etnobotánico. De repente la gente te dice, ahí los tengo y los voy conservando, y lo tengo al montecito, al bosquecito, y qué sé yo, acá en los cerros, y funciona perfecto.
La desventaja, los costos, la presencia de alianzas, de repente la gente pierde el interés, no sabe cómo sostener, y de repente gente, agricultores de pequeña escala, y te dicen, pero me estás robando terreno, si yo hago 8 rayas de otra cosa, esto me roba espacio, y bueno, ese tipo de cosas. Y además, que pueda ocurrir una desgracia tipo volcanes, donde hay vulnerabilidad ambiental y ocurra algo, y bueno, listo, barrió con todo y ya desapareció tu germoplasma y tu banco allí in situ. La ex situ, bueno, multiplicación previa al almacenamiento, es decir, resultaría mucho más fácil, pero requiere de mayor cantidad de fases y un poquito más de cuidado para saber que aquello que hemos colectado es representativo. Necesitamos multiplicar, asegurarnos que vamos a tener buena disponibilidad de ese material. ¿Por qué? Porque una vez que colectamos, no es que vamos a tener disponibilidad permanente. Nosotros tenemos que, una vez que haberlo colectado, multiplicarlo masivamente, porque no vamos a poder salir cada 45 días a recuperar semillas. Entonces tenemos que tener resuelto también estos protocolos de multiplicación muy asociados a la especie en cuestión. Entonces, eso significa que va a tener un poquito más de trabajo minucioso y detallado en este gabinete, laboratorio, para caracterizar, para evaluar, para regenerar, para multiplicar, documentarlo y prepararlo listo para utilizar. Entonces ahora, bueno, los bancos de germoplasma vienen a dar ese tipo de respuesta, es decir, esa metodología de conservación ex situ, fuera de los hábitos naturales, es a través de estos bancos de germoplasma. El germoplasma lo que va a tener son muestras representativas. Esa variabilidad va a estar contenida en diferentes estrategias, es decir, no solamente aquello que colecta, yo lo coloco en una bolsa y me olvido, sino que puedo hablar de bancos de semillas, de bancos in vitro, que era lo que teníamos, una colección in vitro, de bancos de polen, de segmentos de ADN, y las colecciones vivas que tengo también en estos arboretum, jardines botánicos, porque yo lo extraje de su ámbito natural, y lo que en todo caso estoy haciendo es replicar en un espacio reducido las mejores condiciones para poder mantenerlo, nada más que lo estoy haciendo fuera del techo, digamos, en ambiente natural, pero sigue siendo una conservación ex situ. Los aspectos sobresalientes es que yo identifico rápidamente las accesiones de cada una de las entradas, tengo bien identificado genéticamente, entonces el avance en cuanto a riqueza informativa es mucho mayor, tengo seguridad física, es decir, no estoy supeditada a que aparezca un temporal, a alguna cosa que me pierda esos materiales, puedo mantener a conciencia la viabilidad, porque si yo, ¿qué hago? En un banco de germoplasma tengo varias muestras de semilla, y yo programo los testeos permanentes cada 45 días, cada 6 meses, cada año, en donde tengo que resembrar, hacer esa tarea de refrescamiento para poder mantener una buena cantidad siempre representativa del material que colecte. Y sobre todo, al manejar una pequeña escala y tener todas las condiciones bajo un cierto control, puedo alcanzar niveles elevados de sanidad de ese germoplasma, sobre todo virus, bacterias, micoplasma. Yo lo que trabajo los ambientes en naturales por ahí no se pueden y de controlar. repente pasa que cambia tanto que se rompe el equilibrio y entonces aparece de repente una plaga, la avispita de los pinos, la avispita de los eucaliptus, que fue furor hace 25 años y qué sé yo, y bueno, apareció y bueno, no se estuvo preparado y hubo mucho material valioso perdido en ese contexto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso me permite alcanzar una buena disponibilidad del material y poder utilizarlo. La importancia radica en esto, en garantizar la integridad de esa variabilidad, en conservar la diversidad, proteger esos recursos básicamente contra desastres naturales y sobre todo está muy involucrado en aquellas especies que consideramos que están en riesgo de extinción o en bajo riesgo de pérdida. No podemos estar supeditados a esa estocasticidad, le dicen, esos cambios que pueden surgir. Entonces tenemos necesariamente que ponerle una especie de nursery con mucho cuidado y entre algodones tratando de recuperar y poder multiplicar masivamente el material. Este es un ejemplo clarito, sencillo, banco de germoplasma, intacerrillos, se observan en las estanterías, los cajoncitos que contienen bolsitas trilaminadas. Esas bolsitas trilaminadas están desecadas especialmente y conservan la colección de poroto, que es una de las riquezas mayores que tiene el banco de cerrillo. Conservan otros materiales, quinoa, tienen amarantos, tienen frutales, pero su riqueza está basada en los porotos de altura y justamente tiene una diversidad de formas y colores y como es una especie ortodoxa, no tiene ningún inconveniente en ser conservado bajo esta modalidad. Hago nada más el recordatorio, no sé si se acuerdan, la bóveda global de semillas de Svalbard, en Noruega. Esta bóveda es una caja de seguridad, decían, no, un reaseguro, ya hace más de 20 años que está, es un depósito de semillas, pero ¿qué pasa? Resguarda
ejemplares de semillas que los países han decidido políticamente proporcionar al banco para que sea conservado. Así que por eso se dice, tiene un valor casi, digamos, simbólico, de que resguarda la ganancia genética, la variabilidad genética de los cultivos de mayor importancia en el mundo. Y está en Noruega, en un sitio imposible, y como ven la estructura está como semienterrada en la nieve, claro, porque este es lo único que se observa, pero por debajo hay toda una estructura muy bien desarrollada. ¿Para qué? Como está tan lejos, pueden sufrir cortes de energía que le haga perder el material, pero está en una condición tan particular que de seguro no van a sufrir pérdida de material, aun cuando estén con poca energía o con variaciones en la fuente de energía. Definiendo estrategias. Entonces, los sistemas de conservación, yo digo, bueno, quiero conservar, ¿cómo lo hago? Y tendré que decidir, bajo este detalle que acabamos de ver, ¿es ortodoxa? Entonces lo puedo poner en un banco de semilla, trabajaré sobre especies cultivadas, trabajaré sobre acervos genéticos y tendré un periodo de conservación mediano. Si es ortodoxa, también lo puedo hacer por jardines botánicos. También puedo hacer un banco de criopreservación. La criopreservación lo que hace es proteger segmentos, tejidos mononodales que puedan después replicarse mediante cultivo in vitro, pero en condiciones de nitrógeno líquido. Entonces eso le permite alcanzar un largo periodo. En Argentina, donde normalmente se los está empleando yerba mate, y en el banco de yerba mate en Corrientes, en el Instituto de Botánica del Nordeste, ellos desarrollaron el protocolo de criopreservación a partir de haber tenido muy aceptado la forma de multiplicarlos vegetativamente. ¿Por qué? Porque la yerba mate tiene semillas imposibles, o sea, tiene una viabilidad bajísima, y como son arbustales que uno va cortando vegetativamente, entonces es la manera de propagarlo, pero uno, ¿qué pasa? Ese material, ese clon se termina degenerando después del tiempo, pierde esa característica particular, entonces uno quiere recuperar la cualidad de esa variedad y necesita volver a las semillas, pero sucede que las semillas no te responden. Entonces, por eso es que han pensado muy ajustadamente en que la criopreservación podría ser muy útil para ese tipo de cultivos. Té, yerba, funcionan perfecto. Para las semillas recalcitrantes, es decir, que no van a poder ser secadas, normalmente banco in vitro. Crecimiento desacelerado, un medio semisólido o líquido que estén en pequeños tubitos. Nosotros tenemos también los pequeños tubitos en donde guardamos, pero no le hemos hecho variación de temperatura, están solamente cultivados en medio de semisólido. Medio líquido, semisólido. Y van bailando. Los bancos en vivo, los jardines botánicos también, que es lo que las colecciones activas también, como la que citaba de las de Yuto, y los jardines botánicos sobre todo, por ejemplo, las especies forestales que están en el Parque Taís en Provincia de Buenos Aires, en donde es un jardín precioso botánico, es posible también la criopreservación, y un banco de ADN también permite alcanzar la conservación del germoplasma objetivo. Los bancos base, esto es reiterar banco base, el que no te intercambia, pero te preserva el duplicado de todo lo de importancia en el mundo agronómico. Los bancos activos, que son los que conservan a mediano plazo y por lo tanto van a tener posibilidad de intercambio, no con las personas, con los ciudadanos, sino con instituciones. De repente van a acceder a una universidad, a un INTA, a un experimental, a una empresa, pero no a todo. Y los bancos de trabajo sí. Las colecciones de trabajo sí, ya hay comunidades que de repente la gente pide plantines, pide yemas, pide estaca, y se la pueden proporcionar porque tienen mayor cantidad de material y porque es poquito y cortito el plazo que ellos pueden conservarlos. Conservación in situ, solamente los ejemplos, están los materiales ahí colocados in vitro, banco de semillas. El banco de semillas es una muestra nada más, pero trabajando siempre, caracterizando más lo que hablábamos de las semillas ortodoxas, del control de la humedad y temperatura, pero siempre la necesidad de ir evaluando mediante testeos, ¿no? Las pruebas de tetrazolio, de viabilidad de semilla, para el corto, mediano y largo plazo. Y bueno, la ventaja, muchas accesiones, poquito espacio. Y la desventaja es que requiere instalaciones, equipamiento, mano de obra y energía. La conservación in vitro, bueno, el ejemplo que siempre les coloco, podemos colocar meristemas, tejidos, meristemas apicales, yemitas, ¿sí? Para especies que no nos proporcionen la semilla botánica, como decía yo en el caso de la yerba mate,
o para las especies claramente recalcitrantes. Tenemos condiciones controladas, y lo que acá les mostraba siempre es que esto no es más que un callo, ¿sí? Un callo es esa forma desorganizada de cultivo que se produce cuando uno va haciendo cultivos celulares, se empieza a producir una masa desorganizada de células, entonces de ese estado calloso uno va tomando pequeñas porciones que tienen la capacidad de poder regenerar plantas completas, y las va colocando en estas capsulitas. Esas capsulitas de alginato de calcio conservan el meristema, que evidentemente no tendrían otra modalidad de protección, y se constituyen en la llamada semilla sintética. Es una semilla artificial que la gente hace solamente para conservar estaquitas, meristemas o pequeñas cantidades de tejido. Acá se observa que en los glóbulos pequeños están las porciones de tejido. El germoplasma campo, y sale justo la fotito de los mangos de yuto, en donde ellos están justamente conservando tropicales, pero también es válido para cultivos de interés como café, banana y batata, y las desventajas que requiere de disponibilidad de terreno y de mano de obra capacitada, saber manejarlas y saber llevar el cuidado agronómico que representa. Ejemplos de los jardines botánicos, me acordé que es una belleza, una colección viva del jardín botánico del Carlos Thais, que están justamente implantadas para esparcimiento, porque nos hace felices. Es una cuestión interesante. Conservar para qué. Las especies vegetales no solamente tienen una finalidad utilitaria, hay una finalidad también simbólica, emocional, que es la de brindarnos esparcimiento, para investigación y para exhibición. El banco de polen, que es necesario porque es el punto son diferentes granitos de polen conservados en un medio adecuado, que son importantes para incluso hibridarlo, es decir, para mejora genética ya específica, para hacer otro tipo de estudios, y la ventaja es que en un poquito de espacio y con condiciones adecuadas uno tiene una elevada diversidad y no tiene demasiados riesgos de pérdida por enfermedades. La caracterización significa siempre identificar, esa central sería la tercera etapa, y ya vamos como cerrando un poco la idea, significa identificar y describir, y evaluar es darle justamente caracteres de valor agronómico. Yo conservo una especie. ¿Para qué? Tiene un valor nutracéutico, es nutricional, es alimenticia, tiene un valor actual, tiene un valor potencial, o tiene un valor eventual en procesos de cruzamiento. Es decir, cuando yo defina qué rol puede cumplir una determinada especie, entonces también va a definir cuánto esfuerzo yo puedo colocar en seleccionar un método de conservación de ese material. Para caracterizar entonces el germoplasma, voy a tener que tomar esa población representativa, tener una lista de descriptores, o sea, esos atributos que me van a permitir identificar, describir y caracterizarla, y tener instrumentos de medición y de registro que te permita tomar bien en cuenta la variabilidad existente. Población representativa, un ejemplo chiquitito, maíces con una diversidad de formas, colores, cantidad de almidones, endospermos, colores, tamaños, y que también han sido, gracias a un estudio muy concienzudo, han podido ser identificados no solamente por la forma en que se presentan, sino por los posibles usos. Ya tienen una caracterización no molecular ni fenotípica, sino utilitaria. Este maíz es para esto, este maíz se utiliza para otra cosa, etc. Los descriptores son solamente los atributos, la caracterización, que tiene que ser altamente heredables, es decir, que sean fácilmente visualizables a los humanos, son características morfológicas, bioquímicas, que rápidamente evidencien esa diferencia respecto de otros materiales, mientras que la evaluación más bien alude a atributos que son de baja heredabilidad. Uno no los nota, tiene que medirlo muchas veces para saber o para identificar que ese material puede tener alguna superioridad agronómica. Está vinculado a las características productivas, por eso nosotros hacemos ese análisis de decir, un maíz o un arroz o un trigo tiene precocidad, tiene mayor resistencia, son características que no hacen a la estructura de la planta, pero sí al comportamiento, ¿no es cierto?, al background, a cómo responde en un determinado ambiente. Esa es una evaluación. Y bueno, solamente estas son las variables que normalmente se emplean, caracteres cualitativos y cuantitativos evaluados en una población cualquiera, como altura de planta, altura de mazorca, diámetro de tallo, son todas las características que uno debería tener en cuenta para poder hacer una caracterización y posterior evaluación. ¿Sí? Acá estaría para la caracterización,
qué color de paja tiene, si es un cierre, cobertura, qué forma tiene la mazorca, cómo se disponen las hileras, color, tipo, etc. Mientras que los cuantitativos, que son todos los medibles, los mensurables, son las que le van a dar atributos de respuesta agronómica a un ambiente. Altura de planta, altura de mazorca, diámetro de tallo, longitud, son variables de otro estilo. Y eso te va a dar la evaluación del material. Acá solamente mostrando la diversidad que existe, una variabilidad morfológica en las introducciones en el banco de germoplasma de Capsicum, uno de los materiales más ricos y más interesantes de estudiar, diversidad tanto en las flores, diversidad en las bayas, frutos, semilla, color de semilla, forma de flor, es interesantísimo. Solamente las maneras, mostrando las maneras en que tomamos, las medidas de vainas, evaluación sobre campo, tomando las longitudes, las variables del tipo cuantitativa, hacemos mediciones permanentes para hacer una gran base de datos para llegar a un resultado. Es muy cuantitativo, pero bien vale la pena el desarrollo. Y la documentación, que significa tener una chapita, un detalle, con Todo la mayor cantidad de registrado. información de registro, y últimamente también, no solamente toda esta cuestión que tiene que ver con la especie, con lo vegetal, con la respuesta, con la eficiencia, sino los datos etnobotánicos. ¿Dónde se colectó? ¿A dónde se lo encontró? ¿Quién lo tenía? Y entonces uno va, es como entretejiendo, haciendo un la entramado historia, mucho claro. más rico, y entonces ya la conservación no es solamente una cosa de laboratorio, sino que es un conocimiento completo. Claro. Solamente citar estos detallecitos que me parecían interesantes. Cuando hablamos de recursos genéticos o de semilla, la ley de semilla aplica solo a materiales cultivados inscriptos ante INASE, o sea, variedades ya reconocidas e híbridos inscriptos. Las semillas nativas, las semillas criollas, toda la biodiversidad existente no están contemplados en ninguna legislación. ¿Cómo se maneja Argentina? Mediante estos dos documentos: el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y Alimentación, el TIRFA, y el Protocolo de Nagoya, que son tratos, en el caso del TIRFA, multilaterales entre diferentes países, y el Protocolo de Nagoya, que es Estado a Estado, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos en términos de legislación nacional, así a gran vuelo? Las resoluciones de INASE, del Instituto Nacional de Semillas, sobre áreas productoras de semilla de especies nativas, y como digo, la 2247, la famosa ley de semillas, que regula aspectos vinculados a la propiedad intelectual, a la creación de las variedades, pero no dice nada respecto del germoplasma nativo, de ese material que necesitamos conservar. Y después hay un andamiaje bien interesante de legislaciones provinciales que nos queda como tarea pendiente ponernos de acuerdo para conservarlo según regiones, no provincias. Debemos dialogar. Salta, Jujuy, La Rioja, en algunas cuestiones nos parecemos, no podemos tener diferencias Cada uno su legislativas ley. en cuanto a traspaso. Y sin embargo tenemos leyes ambientales y de conservación que en algunos casos difieren. Entonces, tarea para el hogar de todos nosotros, que a los que nos interesa, alguna vez empezar a pensar en este tipo de cosas. Un poco para cerrar aquella primera idea original. ¿Para qué conservar? Hay un enfoque cultural y emotivo. Las semillas nos representan, son los que nos han perpetuado, nos han provisto de alimento, de medicina, de vestimenta. Claro, y hay todos un los enfoque servicios agronómico, ecosistémicos. En los servicios ecosistémicos, por eso hablamos, conservación in situ. No es solamente la semilla, es toda la evolución y el contacto con otras especies lo que hay que preservar. Hay otra mirada que es el enfoque agronómico, el utilitario. Yo conservo estas papitas porque tienen utilidad, una cantidad de antocianinas y una cantidad de vitaminas diferentes, qué sé yo, y le voy a dar un buen uso y después las voy a hibridar y las voy a seleccionar y las voy a, en fin, cruzar como corresponde, no sé qué, y le inscribiré. Válido también si está bien hecho, enfoque agronómico. Y el enfoque ecológico, hay una especie que es importante solo por el hecho de estar donde está, porque cumple un rol dentro de ese ecosistema. Claro. No está ahí azarosamente. Entonces debemos tender a colaborar, a cooperar entre diversos actores, romper un poco aquel mito, agronomía, biología, como que fueran compartimentos estancos, porque ambos debemos nutrirnos para un bien común, para alcanzar equilibrio ecológico, para un desarrollo sostenible, para alcanzar seguridad alimentaria y un poquito cerrar este círculo. Claro, y a sobre modo de todo, conclusión, como vos decías, también la parte social. En la conservación hablamos de gabinete, de laboratorio, y la gente
y la gente que vive, que no, me parece que ese enfoque también es una parte interesantísima a la hora de pensar en estrategia, no mero método, por eso no me gusta hablar de un método, hablemos de estrategia porque es más colectivo, más en conjunto, y es más holístico, es como que considera varias cuestiones a la vez. Entonces, la conservación de semillas no es un acto de voluntarios, no es voluntarista, no es una cuestión de moda, ahora se puso de moda hacer esto, no es ideológico, es una necesidad vital. Debemos conservar porque admite muchas miradas, no importa, no existe la mirada, hay muchas miradas y todas suman para llegar a este bien común. Hay muchas miradas, hay diferentes técnicas, hicimos un vuelo muy rasante de las diferentes estrategias, pero sobre todo requiere de conocimiento, de compromiso, de una conciencia planetaria, ¿no? Que nos permita tener una idea concreta de dónde estamos parados y cuál sería nuestro rol para nuestro presente y qué podemos dejar hacia el futuro. Y creo que en ese sentido estaba la idea de poder hablar de semillas con un valor real, porque lo tiene, pero también un valor simbólico de cómo pensamos el futuro y qué es lo que dejamos a nuestro paso por este mundo. Eso sería todo. Hermosa, muy interesante, impresionante todo el trabajo que hay detrás. Y pensando en lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo de la soberanía alimentaria, y sobre todo también pensando en el cambio climático y todos esos factores, digamos, que ponen en riesgo un poco toda la biodiversidad, ¿no? Que no se escapa de Haber este... pensado tanto, por eso tenemos una facultad, y hay que, creo que cuando los chicos no vean materias, sino que entiendan conceptualmente qué es lo que, por qué es que era necesaria la biología, la fisiología, la genética, no sé qué. Es porque necesitas tener un conocimiento muy integral para saber qué elegir. La única forma de elegir es saber la diversidad de requerimientos que tienes. Se necesita algo de prospección, algo de geología necesitas saber, algo de biología necesitas saber, algo de genética necesitas saber. Y entonces ahí yo creo que tenés un aporte un poquito más sólido a la hora de hablar. Y ahora la interacción, como vos decís, con la gente, con las personas, ¿no es cierto? Con las comunidades, que son, digamos, como vos decís, las que de alguna forma resguardan y conservan ese patrimonio genético. Y yo creo que un poco también, por eso me encanta esto de diálogos, porque la idea es romper un poco el mito. No me gustó, me pareció salí incluso a través de la radio, no me gustó que a veces a las personas que participaban tan activamente en estas ferias de intercambio, de semilla y de trueque en Quebrada, se las colocara un poco en contra de una ley que técnicamente no incluía los materiales que la gente de las comunidades trabaja. Los materiales locales, esas variedades locales, esas razas locales, no están contenidas en aquella vieja ley 2247 que estaba debatiendo en el Senado. Pero me explico, nosotros tenemos que también hacer nuestra parte de llevar esa información, ese conocimiento para clarificar y no vaya a ser cosa que todas estas comunidades que tal vez se han opuesto a aquella actualización, en realidad sean ingredientes necesarios para pensar en una ley totalmente distinta. La ley de semilla es para la propiedad intelectual, para las variedades. Hablemos de una ley de germoplasma, una ley de recursos genéticos. De eso tenemos que hablar, de una ley de conservación que el país, siendo tan megadiverso, no la tiene. No tiene una ley. Entonces adherimos, somos países signatarios con protocolos internacionales, pero no conservamos lo que tenemos y no lo hacemos de manera metódica. Por eso, claro. Y después nos matamos entre nosotros con una ley que la mayoría no entendemos. Entonces me parece que los diálogos, que este conversatorio hay que intensificarlo por lo menos desde estos temas. Muy interesante, Clau. Te cuento que por el Facebook Live había 12 personas mirando también, acompañándonos. Y bueno, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, son las 19 horas ya, un poquito pasadas, y te cuento que este diálogo ambiental queda grabado, Ricardo, desde la Dirección de Modernización, lo sube al canal de YouTube del Parque Botánico Municipal, para que, digamos, la gente que no pudo acompañarnos ahora pueda visualizarlo luego. Así que bueno, Claudia, te agradezco muchísimo por tu participación, muy interesante, me encantó la charla y bueno, así que bueno, a los que nos acompañaron por acá y por el Facebook Live, los esperamos
después en el mes de agosto retomamos con los diálogos ambientales virtuales. Bueno, Me encantó, Claudia. muchísimas gracias, no quería pasarme No, más, ya a estamos vos. muy sobre el tema. Muchísimas gracias, Sí. interesantísima, y felicitaciones por la propuesta y la iniciativa. No, gracias a vos, Claudia. Muchísimas gracias. Chao, Ricardo. Chao, hasta luego, chicas. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós, un gusto.